encontramos con el doctor Carlos Muñoz Abeló, así se pronuncia, y Oscar Godoy, que bueno, viejo conocido del programa, y quisiera, antes de comenzar esta entrevista, contarles a ustedes que acabamos de participar en el Congreso de Terapia Neural, y hay una cosa que a mí en forma personal me gustó muchísimo, y es ver cómo Oscar Godoy pudo trabajar con sus pares, quiere decir con todos los médicos que había en el Congreso, pasaron por las manos de este hombre, y yo pensaba en esto cuando me retiraba ayer, decía, pero qué maravilla, qué confianza que le tienen, porque a veces no es fácil que te estén maniobrando el cuerpo, y de eso vamos a hablar hoy, y de cosas muy interesantes que ellos vienen a contarnos ahora. Es un trabajo que están haciendo en Chile y que lo encontraron realmente muy importante. Bienvenido al programa. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar de escoliosis. Primero, ¿qué profesión tienen ustedes? Bueno, yo soy cirujano dentista y desde mis inicios me he dedicado a trabajar en conjunto con Oscar desde la odontología neurofocal. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Exacto. Correcto. ¿Y tú? Yo soy kinesiólogo, pero un tránsfuga, podría decirse. ya que hace muchos años abandoné la línea tradicional porque gracias al doctor Cobal acá en Argentina encontré este camino. ¿Ya? Y me he ido perfeccionando y cada vez asistiendo a cursos del tema con los más antiguos en esto, absorbiéndole conocimiento, como digo yo. Y bueno, tal como tú dices, claro, ahora muchos me confían sus propios problemas, gracias a que ya terminé de equivocarme en gran parte. No, porque eres bueno, no por eso. Bueno, ustedes vienen trabajando ¿hace cuánto tratando escoliosis en niños? Y este conjunto, ¿no?, de odontología con trabajar, maniobrar el cuerpo. A ver, ¿cómo funciona esto? Porque no es fácil de entender. Bueno, la escoliosis es una entidad que en medicina se le denomina idiopática, que quiere decir de origen desconocido. ¿Ya? Hay varias subdivisiones, pero la que nos interesa en este momento es la idiopática, aquella que comienza en la adolescencia. ¿Ya? Ese niño entre los 12 y los 16, 18 años que empieza a hacer una escoliosis. ¿Ya? Y esa es la que hasta el momento no tiene una explicación en medicina. Pero visto desde la terapia neural y con los años de experiencia y afortunadamente por haber trabajado en un hospital y tener un mayor número de pacientes, empezó a aparecer un patrón de examen que no se había visto nunca en el tratamiento de estos niños. ¿No? Entonces, todo niño que llegaba a consulta por eso se pidió que se derivara para poderlo examinar. Y así se fue juntando un número en que todos coincidían en un patrón de examen. ¿No? ¿Y cuál es este? Y que los padres lo pueden hacer en su casa, porque es muy simple, ¿ya? Y que hay una mayor sensibilización de un lado del cuerpo, ¿ya? Y eso quiere decir que hay una mayor tonicidad muscular a un lado es más tónico y el otro es más relajado, ¿correcto? Entonces ahí ya podemos ir explicándonos por qué se produce el arco de la columna. Y segundo, demuestra, cuando tenemos al paciente acostado, que si uno intenta tomar sus pies y girarlos y tocar las puntas de los dedos gordos, no se puede. Uno baja y el otro queda a medio camino, ¿ya? Y eso es derivado de esta torsión que se ejerce, no solo en la escoliosis, pero aquí se dio este patrón común. Y que parte del método científico es buscar eso, patrones comunes que me puedan orientar hacia dónde voy buscando. Entonces, eso es lo que queremos presentarles, sobre todo a los padres que están pasando por esta desgracia, ¿ya? Y que es una desgracia porque realmente aquellos casos más severos terminan en una cirugía severa en que se instalan unos fierros, claro, y con eso quedan el resto de la vida, y lo que les limita toda su actividad. Es Oscar, un cambio de vida drástico. Una de las cosas que me llamó mucho la atención también en el Congreso es cómo se manipula el bebé cuando sale, cuando nace. Ahí también queda marcada una historia sí, claro, en su columna.
Exacto. Esa imagen... ¿Ya sea parto normal o parto con cesárea? Claro, esa imagen que tuviste cuando el médico toma y saca desde acá, bueno, eso produce una serie de subluxaciones que se denominan y que en un pequeño porcentaje quedan ahí a veces para siempre. Y entonces tenemos el niño que tiene infecciones respiratorias altas, amigdalitis, sinusitis, otitis, ¿ya? Y que se pueden resolver fácilmente inmediatamente de nacido. De hecho lo están haciendo ya en Estados Unidos. Acá no, porque nosotros sale el bebé que... de cualquier sistema, digamos, sea parto normal o cesárea, y lo manipulan de claro, primero pasa sale el bebé, pasa al neonatólogo, hace toda la reanimación, la medición del Apgar y todo lo que corresponde, y luego pasa a un especialista en estos temas y como quien dice, lo rearman, ¿ya? Porque el parto es un trauma para el esqueleto, ¿ya? Entonces, ahora qué interesante esto, ¿no? Porque toda la nueva tendencia, digamos, es que salga el bebé, que se quede lo máximo posible en el pecho de la mamá, no agredirlo porque después deja toda una historia en sus emociones, ¿no? Como la ciencia a veces te puede ayudar, pero a veces te puede modificar un montón de cosas en el futuro. Pero no nos vamos a ir del tema. ¿Y ustedes qué descubrieron? ¿Qué tiene que ver la odontología acá? Bueno, yo entro a jugar mi papel una vez que Oscar hace todo su diagnóstico. ¿Ya? Cuando él establece el diagnóstico desde la boca, es cuando deriva a esta persona a mi consulta. Y es ahí donde yo empiezo a corroborar este análisis que hace Oscar, con la idea de ir comprobando, ¿cierto?, que está esta relación. Y cuando lo está desde la boca empezamos a buscar cuál sería el factor de irritación que estaría generando este estado de torsión. Es decir, buscas el bloqueo que puede haber en la boca. A ver, aclaremos algo importante. Sí, faltó eso. ¿Cómo trabajas con la terapia neural para poder derivar? Porque esto es bueno saber cómo es el sistema, claro, ¿no? Lo que con este examen se fue dilucidando es que se da este patrón de que un lado del cuerpo está mayormente irritado. Y eso es lo que genera esta contractura muscular que deriva en la deformidad de la columna. Entonces, se estableció una correlación entre las edades de aparición. Y ahí estaba la clave. Todas empiezan, la idiopática, en la adolescencia. ¿Y qué más aparece en la adolescencia? Cercano al término de la adolescencia casi, el brote del tercer molar. Y cuando este no puede brotar porque está con lo que se llama conflicto de espacio, está ocupando el espacio retromolar, ¿ya? Y a veces está tan comprimido que no puede incluso bajar, queda en la rama ascendente de la mandíbula. Entonces se produce en algunos casos, porque aquí tenemos que, para los que están escuchando esto, estamos hablando de personas y no de robots, no es lo mismo para todos, estamos hablando de determinadas personas que tienen esta alteración. Por lo tanto, pero es que toda la muela del juicio tiene que... No, eso es mecanicismo, ¿no? En algunas personas se produce este efecto, no en todas. Y ahí es donde entonces, cuando uno sabe examinar a esa persona, puede rápidamente ir determinando, este niño tiene un conflicto de tercer molar. Entonces, uno se lo demuestra a los padres, cómo cambia el examen, ¿ya? Esta sensibilización, esta alteración de las rotaciones. Por ejemplo, con una mota de algodón embebida en lidocaína, uno la coloca sobre la zona del tercer molar, espera no más de 10 segundos, vuelve a repetir el examen y todo desapareció. Desapareció la sensibilización y las rotaciones, que eran anormales, vuelven a ser simétricas. Eso fue lo que se descubrió. O sea, la escoliosis idiopática está relacionada con el brote anormal del tercer molar, cumple el patrón científico, ¿ya? Se dan las dos cosas en las mismas fechas. ¿Y en ese caso le pides a él una panorámica? Exacto. o no? Sí, no, indudablemente. En ningún caso se puede tratar sin panorámica. Okay. Todos tienen que tener su panorámica, ¿ya? Entonces siempre va a salir esta panorámica, que después la van a ver ustedes, la van a ver ahí, en que un tercer molar está atrapado arriba y el de abajo puede quedar abajo y está a veces hasta horizontalizado, ¿ya?
El problema es que nunca, a pesar de que ya Hipócrates nos decía, Hipócrates nos venía diciendo, nos dejó dicho y por escrito, pero esta medicina nuestra que nos enseña otros canales y dejó en el olvido todo el conocimiento antiguo, se nos pasó eso. Y ahora trabajás con terapia neural, por supuesto. Sí, claro. Obviamente. Sí, claro. Esta pregunta tiene que ver un poco con opiniones como decodificadora dental, ¿no? Porque la verdad que hay que sacar el tercer molar o podés trabajarlo. Todo va a depender de la individualidad de cada persona. Okay. En esto de la toma de decisión de extraer un diente, tiene que ver con la historia del paciente, tiene que ver con la condición física. Muchas veces nos toca esperar, colocar el anestésico de forma diagnóstica y a ver la evolución del paciente, y según esa evolución vamos tomando decisiones. ¿Cuándo decidimos extraer? Cuando nos damos cuenta que en forma repetida, después de aplicar el pinchazo, se genera un alivio del dolor o bien un cambio en este examen del que está hablando Oscar. Entonces pasa a ser una decisión en conjunta, no mía, sino que del paciente y mía. Intentamos que a través de este proceso que desarrolla el Oscar, el paciente también se haga partícipe y consciente de su proceso, porque al final de cuentas él termina sintiendo en sí mismo los cambios que hay después de la aplicación de la terapia neural. Hay una historia, cuando uno sabe de qué se trata esa historia, es muy probable que modifique, ¿no? Ahora, ¿ayudás modificándolo también con la manipulación en el cuerpo, la escoliosis? Sí, claro, en los adolescentes que son sobre todo muy adictos a deportes, esta torsión corporal que produce el tercer molar hace que las articulaciones vertebrales y de pelvis sean capaces de salirse de su sitio. Lamentablemente, ese concepto tampoco es de nuestra medicina, ¿no? Entonces, claro, el que no sabe que existe no lo puede diagnosticar. Si no nos enseñan eso en la universidad, que las articulaciones tienen esta capacidad de salir de su sitio, no la puede diagnosticar. Bueno, cuando uno integra a esto los conceptos de la quiropraxia o la osteopatía, como quieran llamarlo, entonces rápidamente uno puede reubicar estas articulaciones que se han salido y las molestias que estén asociadas a este cuadro se alivian drásticamente. Pero una cosa, el cuadro no va a mejorar mientras el dentista no termine su trabajo. No. ¿Ya? Ahora, ¿y cuánto hace que están con este tratamiento que comenzó como una investigación y ahora ya es algo como para publicarlo, ¿no? ¿Cuánto hace que están trabajando? Alrededor de 8 años más o menos. 8 años. Ajá. Ahora, esto fue un descubrimiento así paulatino, de tanto equivocarse uno, va apareciendo, me equivoqué por tal, y hasta que van entendiendo cómo funciona esto. Ahora, lo otro que es importante también mencionar es que la escoliosis rara vez es el único síntoma, pero como nos enseñaron a separarlo todo, no lo integramos. Por ejemplo, un niño con escoliosis puede tener además migrañas. Eso es lo que te iba a preguntar. Exacto. ¿Ya? Puede tener otitis. ¿Ya? Puede además vivir con el cuello tenso. ¿Ya? Se le adormecen las manos. Tiene lo que llamamos colon irritable, vive con hinchazones. ¿Ya? En el caso de las mujeres, entre los 13 y los 18 años, siempre hay que preguntar, entre esas edades, ¿antes de que le empiecen a tratar sus dolores del periodo con anticonceptivo? ¿Ya? Porque ahí entonces me borran el síntoma, pero me dejan la causa. A ver, ¿cómo es esto? Antes es decir, un anticonceptivo trae un borramiento. O sea, en ginecología, sí, el tratamiento de los dolores del periodo lo hacen por determinados tipos de hormonas que el ginecólogo es el que está indicado. Claro. ¿Okay? Pero el problema es que ese tratamiento es sintomático, no etiológico. ¿Ya? Entonces nosotros hemos visto, o sea, está descrito, no por nosotros, no lo descubrimos, esta parte no la descubrimos nosotros, sino que pescamos el conocimiento y lo integramos, nada más. Sí. Yo aquí sí, en esto que estoy hablando, no hemos descubierto nada, lo usamos el conocimiento. Perfecto. El tercer molar, uno de sus efectos es producir dismenorrea. Está descrito desde la época de las cavernas. ¿Ya?
¿Y los dolores terribles de menstruales que tienen los adolescentes también puede ser del tercer molar? Sí, o sea, las dos principales causas son, primero, tercer molar, luego subluxaciones de pelvis. ¿No? Pero principalmente, esa muchacha que en su primera, en la menarquia, empieza con problemas, lo primero que hay que buscar es dónde está el tercer molar. Lo primero. Y ahora, y si el único síntoma fuera la dismenorrea, haga el examen y va a salir alterado. ¿Ya? Entonces va a ir, este es el lado sensibilizado, ok, abre la boca, esta pieza está mal posicionada, hay que tratarla. Ahí el dentista decidirá si la saca, le hace terapia neural, lo que venga. Es un trabajo en conjunto muy grande, ¿no? Porque no solamente están ustedes dos, sino también está el médico, porque tiene que haber un apoyo integrativo de todo un grupo de personas. ¿Y en Chile cómo funciona? ¿Cómo funciona en el hospital, por ejemplo? Bueno, yo trabajé en el hospital por muchos años, pero no hubo posibilidades de desarrollo, ¿no? Porque claro, el sistema ya está hecho así, y cuando uno quiere cambiar el sistema se encuentra con paredes muy difíciles de vencer. Pero sí, por ejemplo, yo tuve un alumno, el cual se interesó en este sistema. Mientras estaba en la universidad, asistía a las clases y asistía a mi consulta a aprender. Y una vez que terminó, por esas cosas de la vida, lo invitaron a un policlínico alternativo en el hospital. ¿Ya? Entonces le pasaron un grupo de pacientes que eran funcionarios del hospital, que estaban con licencia por mucho tiempo, y eso es un problema en los hospitales. El personal de los hospitales siempre tiene mucha recurrencia de licencias médicas y eso es un conflicto. Entonces las pasaron a él para probarlo. Y resultó que tuvo muy buen resultado, varios abandonaron y se reintegraron a su trabajo. Entonces las autoridades con ojo clínico dijeron, aquí pasa algo, ¿ya? No tenemos idea qué es lo que hace, pero usémoslo. Y lo contrataron, ¿ya? Para tratar al personal del hospital y no tener tanta licencia. Rompió todos los esquemas que quiera, los rompió, pero demostró de que la terapia neural, aunada a la quiropraxia, aunada al tratamiento de dolor miofacial y todo lo demás que usted le quiera agregar, es mucho más resolutivo que lamentablemente lo que nos enseñaron. ¿Ya? Entonces ese tipo de autoridades que tienen esa apertura de mente, de decir, si esto funciona, usémoslo. ¿Ya? Y no esto, aunque funcione, neguémoslo. Ahí la cosa es difícil. Yo siempre pienso que si las obras sociales supieran que con la prevención ganarían muchísima plata, respetando un poco a esta medicina que no es nueva, que es ancestral. Exactamente, usted ha dado en el clavo, y eso es lo triste, cuando uno empieza a estudiar esto, se va dando cuenta de que no me están enseñando nada nuevo. Solo estoy aplicando conocimiento ancestral, que otros médicos ya lo dejaron también por escrito. ¿Ya? En Rusia, Vishnevsky, ¿ya? Pavlov, todos dejaron por escrito su experiencia. Y bueno, ¿y entonces por qué esto no se enseña? Es que es tan fácil darle una pastilla y se acabó el problema. Bueno, sí, pero es que no es fácil, hay un no lo resuelve. Hay un comercio en el medio. Lo que pasa es que lo importante es que nosotros, como pacientes, como ciudadanos, tomemos conciencia, porque yo también me incluyo, que hay un montón de posibilidades para nuestra salud, desde la prevención incluso cuando ya estamos enfermos, ¿no? Que no se pelea con la medicina, simplemente la medicina es muy útil, es muy importante. Claro, es muy importante, pero es una integración. Claro, trabajar paralelamente para no sufrir, ¿no? Eso sería bueno. Y contame, Carlos, ¿no? Sí, tu nombre. Aparte de hacer odontología de terapia neural, ¿haces la tradicional? ¿O ya no? Bueno, no, en un comienzo tocaba ahí compartir las experiencias, pero llegamos a un punto de dedicarnos solo a la odontología neurofocal. Me toca ver pacientes que llegan por una caries o por algo simple, desde el punto de vista odontológico, ¿no? Y ahí le intentamos contar la historia de la terapia neural y la gente empieza a involucrarse. Yo quería aportar un poquito de la importancia de lo que está desarrollando Oscar hace un montón de tiempo, que tiene que ver con el diagnóstico
del campo interferente, para terapia neural, que es como la herramienta que a mí me sirve también para involucrar a esta persona que no tiene idea de este universo, ¿cierto? Y me consulta por una pura caries. Pero que cuando yo empiezo a hacer este examen y contarle la historia, y el paciente empieza a ver en sí mismo los cambios, el cambio en el paciente es mucho más fácil que se involucre con esta historia. Y creo que esta parte de la terapia neural, que es la herramienta para poder diagnosticar, va a marcar un antes y un después en el proceso de desarrollo de la terapia neural. Creo que es una herramienta que a todos los que practiquen la terapia neural debieran tomarla en consideración, porque yo, que me inicié sin tener mucha idea de esto, me fue muy simple. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo te casaste con la terapia? Sí, bueno, primero me casé con Óscar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque estaba a punto de salir de la universidad intentando encontrar un tema para mi tesis de grado, ¿no? Algo que fuera un poquito, no medio contradictorio a lo que me venían enseñando. Había cosas que me enseñaban que no me cuadraban mucho. Y cuando aparece Óscar en la historia contándome que está pinchando pacientes y derivándolos al dentista en un hospital, pero que no hay dentista que lo soporte, y me parecía como raro, o sea, pinchando la boca, si la boca no es de él, la boca es de los dentistas, cosas que nos enseñan en la universidad, ¿no? Me pareció interesante, empezamos a ver las magias que hacía, porque en un principio eran verdaderos milagros, y bueno, me hice mi tesis. Y ahí planteamos la posibilidad de empezar a dedicarnos a ver los pacientes que derivara Óscar, y la fortuna fue que las cosas fueron resultando, y al final formamos un equipo de trabajo donde yo sé bien lo que él hace y él sabe bien lo que yo hago. Entonces no hay mucho esto de dudas ni cuestionamientos, sino que es vaya para allá, que allá le van a hacer. Claro, lo que pasa es que al desarmar o disolver el bloqueo, no solamente el bloqueo físico, sino un bloqueo energético, un bloqueo emocional, porque la terapia neural también trabaja toca todo, social, sí. Toca todo, y espiritual también, porque también toca la parte espiritual, y es tan breve que realmente sería hermosísimo que todo el mundo se interesara un poco más por esto, ¿no? Y que no entrara o decidiera, como decías, Óscar, al cuchillito, y menos en un adolescente, ¿no? Con un problema de escoliosis. Exacto. Nos has dejado realmente un mensaje hermosísimo. Lo último que quería acotar, yo quiero que quede claro que yo no he inventado nada. Yo he aplicado solamente lo que los maestros aquí en Buenos Aires me enseñaron. Yo no soy inventor de nada, ¿ya? Yo solamente he aplicado lo que aquí en Buenos Aires aprendí. Muy buenos profesionales. Ya se lo dije la vez anterior, ¿ya? Yo le debo mucho a los médicos argentinos, le debo básicamente la vida, ¿ya? Entonces, resumiendo el tema que nos convocaba, que es la escoliosis, básicamente la escoliosis es un problema de origen en su gran mayoría, porque puede haber otras cosas que no se hayan descubierto todavía, tampoco hay que ponerse absolutista en estos temas. En su gran mayoría es un problema de un conflicto dental. Se acompaña de múltiples síntomas, ¿ya? Y eso a los padres también los puede ayudar a orientarse. Pueden haber alergias, dolor de cabeza, ¿ya? Dolor de oídos, dolor de cuello, parestesia o adormecimiento de las manos, ¿ya? Dolor de rodillas, dolor lumbar, ese es muy frecuente en el adolescente. Un adolescente que empieza a quejarse de la cintura cuando está el auto nuevo, digo yo, no. Pero si uno lo examina, va a haber inmediatamente esta disfunción, este cuerpo que está torcido. Ahora entiendo por qué le duele, ¿ya? Y desde la boca, también el papá o la mamá pueden enfocarse en ver, por ejemplo, los desórdenes en los dientes. Esto de desórdenes en los dientes, la posición, también es un influyente o un indicador de que algo puede estar pasando. El tema es buscar si el origen es de aquí o es desde abajo. Les agradezco muchísimo haber pasado por el programa. Los esperamos el año que viene en el próximo congreso con un montón de otros resultados, y que tengan una apertura hermosísima en Chile y en todos lados, porque la gente tiene que saber de qué se trata y tiene que saber nuestra historia genética en la boca. Gracias. Muchas gracias.